Gloria a Dios. Ahora, para comenzar, fíjense que el Señor Jesús, en su enseñanza, Él usaba cosas que estaban alrededor. Cuando Él les enseñaba a sus discípulos, a la gente que los seguía, Él les enseñaba a la gente prácticamente que de cualquier lugar Él podía sacar una lección. Mire para abajo. Hasta del suelo el Señor podía sacar una lección para enseñarnos. Hoy vamos a estar estudiando la parábola del suelo. ¿Quién ya ha leído la parábola del suelo? Levante la mano. Está en la Biblia. Está en 3 evangelios. Está en 3 evangelios. Busquémoslo. Mateo 13. Vamos a leer Mateo 13 del 1 al 9. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Si no tiene Biblia, igual póngase de pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Mateo es el primero de los evangelios, es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Mire, aquí no dice parábola del suelo, me va a decir usted. Ahí dice parábola del sembrador. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Espérame, tranquilo. No se enoje, hermano. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres todopoderoso, Padre. Tú eres misericordioso con nosotros. Tú nos muestras, Señor, tu bondad cada día y nos permite, Señor, conocerte a ti, Señor, a pesar de que somos imperfectos, de que somos pecadores. Nos permites conocerte, Señor, y nos das el privilegio de que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús al mundo, Señor, tanto para morir con nosotros como lo necesitábamos, Señor, pero también a enseñarnos acerca de ti. En este día, Señor, que nos disponemos a aprender, te pedimos que seas tú el que hable a nuestros corazones, que no seamos nosotros, Señor, que no sea una palabra humana, Señor, que no sea una palabra, Señor, vacía, sino que sea la palabra que viene de ti, Señor, esa palabra viva, que llene nuestros corazones, que nos anime, Señor, que nos redarguya, por favor. Gracias, Señor. Te pedimos por los hermanos que están acá, Señor, que tú prepares sus corazones, Señor, que ellos puedan recibir la palabra. Por los que van a venir todavía el siguiente culto, Señor, también te pedimos por ellos, que tú limpies su camino también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vale, muy bien, primero para aplacar la controversia, ahí dice la parábola del sembrador, pero eso no estaba escrito en la Biblia. Los titulitos esos que usted mira que están en negritas en la Biblia, eso no lo escribió el apóstol Mateo cuando escribió su evangelio, ¿sí? Ellos no escribieron esos títulos, tampoco dividieron la Biblia en capítulos. La mayor parte de la Biblia no estaba ni siquiera separada en capítulos, sino que era una historia que ellos escribieron para contar de lo que ellos habían vivido, de lo que habían visto en Jesucristo,
Pero ya más adelante, para poderlo hacer más fácil de estudiar, cuando yo quería llegar y contarle y decirles a los hermanos, miren hermanos, vamos a leer en la Biblia, así que abran el libro y comiencen a buscar a donde dice tal cosa. No, era más fácil ponerle capítulos, ¿verdad? Y ponerle versículos. Entonces, los capítulos y versículos fue una adición que se le hizo luego a la Biblia, el separar el texto en partes. Y los títulos que tiene también, la mayor parte son agregados como para poder identificar más fácilmente los pasajes. Ahora, en el caso de este pasaje de Mateo, se conoce normalmente como la parábola del sembrador. Pero si se fijan, ¿de qué habla más? ¿Del sembrador o del suelo? ¿Verdad que habla más del suelo? Entonces, el Señor, ahí donde andaba con la gente, digo, miren para abajo, les voy a dar una enseñanza con la tierra. Y con la tierra el Señor les dio una enseñanza. A mí me gusta el primer versículo. Bueno, en realidad toda la Biblia es deliciosa, ¿verdad? Cuando la buscamos con amor. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Al Señor Jesús le encantaba dar clases así ¿cómo se dice? Al aire libre, gracias. Dar clases al aire libre. Así le encantaba enseñar al Señor Jesús. Él enseñaba en las casas también, pero si se fijan, muchas de las lecciones que él dio, aquel famoso sermón, el sermón del monte, ¿verdad? Se llama el sermón del monte porque lo dio en un monte, y por ahí cerca también, por un lugar cerquita de donde estaba acá. Él estaba en la región de Capernaum, y Capernaum era un pueblo que estaba a la par del mar de Galilea. El país de Israel, la nación de Israel, en algunas cosas es similar al Salvador, fíjense, porque El Salvador, aquí no hay muchos lugares planos, ¿verdad? Aquí hay montañas por todos lados. Si se fijan, Santa Tecla, de aquel lado tenemos la cordillera del Bálsamo, del otro lado tenemos el volcán de San Salvador. Igual San Salvador tiene por un lado también su volcán, el Cerro de San Jacinto, y así por todos lados hay inclinaciones, hay ríos. Así es parecido también la nación de Israel. Es más, Israel tiene más o menos una extensión bastante similar a El Salvador. También tiene un río, así como nosotros tenemos el río Lempa, ¿verdad? Que en parte nos separa con Guatemala, aunque hay una parte que sí ya se mete a nuestro país, pero ellos también tenían un río grande, un río importante. ¿Cuál era ese río? El río Jordán, ¿verdad? Que el río Jordán también estaba al borde del país y lo separaba de la siguiente región o del siguiente país. Del otro lado ellos también tenían el mar, así como nosotros de un lado tenemos el río Lempa, del otro lado tenemos el mar. Así ellos también tenían de un lado el río Jordán y del otro lado el mar. Era un país bastante similar. Bueno, también tenían un lago grande en un lado que era el lago de Galilea. Ahí era un lugar donde a Jesús le gustaba ir a predicar. ¿Y saben por qué? A mí me parece bien interesante porque muchas veces en la Biblia dice que Jesús le predicaba a multitudes y él no tenía micrófono. Resulta curioso, no tenía megáfono, a saber si se ponía las manos así para comenzar a gritar. Pero investigando la región esta del mar de Galilea, aquí hay una ilustración, alrededor del lago de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum, hay muchas pendientes así, y esas pendientes se usan como un anfiteatro natural, así como digamos como un mini estadio. ¿Se han fijado en el estadio? Cuando hay ya sea concierto, partido o lo que sea, ¿a dónde se ponen los que están dirigiendo el evento? Abajo, porque así de esa forma todos los demás pueden ver fácilmente, ¿verdad? Están como en graderíos. Entonces así es más o menos la región alrededor del mar de Galilea. Hay varias zonas que son así como anfiteatro natural. Entonces tienen buena acústica ya. Yo creo que desde que el Señor estaba haciendo esa zona, dijo, yo creo que por aquí es donde me voy a poner a predicar cuando vaya a Israel, así que aquí voy a hacer un mini estadio. Entonces la región por ahí tiene buenas características para eso, y al Señor le encantaba llegarse a sentar o a llegarse a parar ahí, como sea que lo hiciera, a la orilla del mar. ¿Se imaginan qué bonito debe haber sido ese paisaje, verdad? Y con el creador del paisaje ahí, dispuesto para enseñar a la gente. Entonces la gente salía, y dice la Biblia que salían en multitudes a escucharlo. Entonces tenía la región las características propicias, un paisaje bonito, pero no solamente eso, sino que el Señor se apoyaba de las cosas que estaban sucediendo alrededor para enseñar
a la gente para que ellos pudieran ver y que las otras cosas no fueran distracciones, sino que fueran cosas que le ayudaran. El Señor Jesús se apoyaba de otros recursos para poder enseñarle a la gente. Ahora, nosotros no tenemos aquí un paisaje bello, ¿verdad? Bueno, menos que digamos los hermanos y hermanas que están alrededor nuestro, ¿verdad que sí es un paisaje bello? Pero aparte de eso, no podemos así tener una gran vista. Pero sí vamos a aprovechar los recursos que tenemos acá. Aquí tengo algo que espero que me funcione. Somos más visuales, ¿verdad? La parábola con Entonces, la parábola del suelo. Si se fijan, el sembrador salió a hacer su trabajo, ¿sí? Y como lo explica más adelante el Señor, más adelante en ese capítulo, si ustedes lo quieren leer, está la explicación que el Señor le dio a sus discípulos sobre qué se trataba esa parábola. Es una de las parábolas que el Señor mismo interpretó. Ahora, el sembrador, dice él, que es el Hijo del Hombre. El sembrador era Jesús mismo que estaba esparciendo su palabra. Ahora podemos decir, miren, pero entonces parece que es culpa del sembrador lo que pasó ahí. ¿Qué pasó? Unas semillas se la comieron los pajaritos, ¿verdad? Y eso es lo mismo que dice en el texto. Pero ¿quién fue el que echó la semilla ahí? El sembrador. Ah, pues es culpa del sembrador. No, porque la parábola no se trata en realidad del sembrador, ni se trata tampoco de la semilla. La parábola dice más adelante que lo que está tratando de explicar es que nuestros corazones están representados por los diferentes tipos de suelo. Fíjense que ahí en la región donde Jesús estaba, ellos sembraban trigo. Y el trigo se siembra diferente del maíz. Nosotros hemos visto cómo siembran el maíz, ¿verdad? Que abren un hoyo, ponen la semillita con cuidado, la tapan. El trigo no, el trigo lo van tirando así, ¿sí? Y va el sembrador con su bolsa o en el mismo manto, lleva ahí el montón de semillas y la va esparciendo. Pero ahí donde ellos viven, ellos usan
Bueno, y más en ese tiempo los caminos servían como cerco, por así decirlo. Entonces el camino estaba pegado al campo, no es que el sembrador fuera descuidado, simplemente era la forma en que ellos lo hacían. Para los israelitas escuchar esa historia es lo más natural, porque probablemente incluso ahí en la región donde ellos estaban, ahí andaban los sembradores sembrando, para que Jesús se haya apoyado de eso. Y Jesús lo que les estaba queriendo enseñar era una lección sobre el suelo. ¿Qué tipo de suelo somos nosotros? El primer suelo, dice el Señor, miren en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, esta parábola tiene 3 componentes: el sembrador, la semilla y el suelo. El primer suelo, bueno, ya dijimos, el sembrador es el Señor, el que está esparciendo la semilla, que es la palabra. La semilla es la palabra. Pero el primer suelo fue un suelo duro. Hay corazones duros, ¿verdad? Amén, dice. Yo conozco uno, dice, ese. Pero ¿qué es un corazón duro? Es un suelo que no deja penetrar la semilla. Es un corazón que no está dispuesto a aceptar, a dejar que entre la palabra de Dios. ¿Y a qué se puede deber esto? Hay corazones insensibles. Y los corazones se pueden hacer insensibles por muchas razones. En nuestros días hay una plaga, hay una enfermedad que está afectando a miles, a millones de personas. Hay personas que en su corazón, dice lo que el libro de los Salmos lo cita como palabras de los necios. El libro de los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay gente que dice en su corazón, no hay Dios. Miran alrededor, ven las maravillas que hay y dicen, no, es que hubo una explosión. Sí, ¿verdad? Hubo un Big Bang y que de ahí salió. Lo que están diciendo es que con el tiempo la gente aparece así de pronto. Y eso les diré que no tiene nada de sentido. Ni siquiera los científicos están muy seguros de cómo funcionan las cosas. No han podido reproducirlo, no han podido estar seguros, pero como es más fácil decir, no hay Dios, no tengo a quien rendirle cuentas. Y eso hace corazones duros que se sienten insensibles. Escuchan la palabra de Dios cae cerca de ellos, pero ellos no dejan que entre. Ese es uno de los motivos de esa insensibilidad. Esas personas que dicen y quieren decir, yo no quiero creer en eso. Hay otros que también lo hacen por la religiosidad, fíjense, el otro extremo. Los que dicen, no, que ellos quieren justificarse mucho, sentirse muy religiosos. Era el caso de los fariseos en el tiempo de Jesús. Jesús, ¿se acuerdan que muchas veces se enfrentó a los fariseos? E incluso les decía a las personas, miren, con los fariseos tengan cuidado. Cuando ellos se levantan o se sientan en la cátedra de Moisés, ellos se ponen a enseñar en las sinagogas. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, les decía el Señor. Porque los fariseos, ellos querían con su propia religiosidad, sentían que con eso iban a ganarse el cielo. Y el Señor, cuando hablaba su palabra, Él predicaba, Él enseñaba a la gente, los fariseos cerraban sus oídos. Y ellos no querían recibir la palabra de Dios. El Señor se enfrentó a esas personas también. También hay otros que por la misma maldad en sus corazones, porque prefieren estar pensando en pensamientos malos, porque prefieren, no encuentran esa paz, ese gozo que puede venir del Señor, prefieren encerrarse en otras cosas, son corazones duros. ¿Y qué pasa con los corazones duros? Pues la semilla no puede brotar, no puede crecer, la palabra no se puede fortalecer en ellos, no puede cambiar las vidas. Y viene el enemigo y fácilmente la arrebata también. Hay muchas razones por las cuales un corazón no puede dejar que entre la palabra de Dios. Hay otros corazones, como dice el siguiente versículo, mire, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Hay corazones que pueden sufrir mucho con las influencias externas, así como en esta historia que contó el Señor, el sol vino y el sol quemó la plantita que venía creciendo. Hay personas
que cuando reciben la palabra del Señor, la reciben con gozo y dicen, qué bonito ese sermón, qué bonita esa historia, qué bonita esa enseñanza, qué bonita esa alabanza que escuché. Y dicen, sí, ¿verdad? Qué bien. Pero de pronto comienzan a recibir el calor del día, ¿verdad? El mundo, el enemigo es especialista en debilitarnos. Al enemigo le interesa que los cristianos no puedan fortalecerse, crecer, llevar fruto. Él quiere detenernos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es arrebatándole las almas que Él ya tiene ganadas, que Él ya tiene bien agarradas. Entonces Él va a hacer todo lo posible. ¿Y cómo puede hacer esto el enemigo? Manda problemas. Venimos a la iglesia, nos sentimos alegres, nos sentimos que de verdad, sí, de verdad que yo quiero comenzar a cambiar, yo quiero hacer las cosas como a Dios le gusta. Al apóstol Pedro le pasó algo similar. Imagínense que el apóstol Pedro, después de pasar más de 3 años con el Señor Jesús, ellos se enfrentaron a un gran problema. Agarraron al Señor Jesús, lo apresaron y a ellos los hicieron pegar carrera a todos los discípulos. ¿Y qué sucedió? El apóstol Pedro dijo, no, pero yo quiero llegar a ver que esté bien el Señor, quiero ver qué le están haciendo. Y llegó, dice que en la noche se metió ahí donde tenían al Señor y él quería llegar cerca de él. Pero la gente lo comenzó a reconocer y le dijeron, hey, vos sos de los que andaban con ellos, vos hablas como con el acento de ellos, yo creo que vos sos de los de allá, vos sos de los que hablan como Jesús. Y la gente le comenzó a decir, yo creo que a vos te he visto ahí. No, dijo Pedro, yo no soy así, yo no soy de eso. Y permitió que las influencias externas, la presión de la gente, él se sintió acosado. Él comenzó a decir, no, yo no soy cristiano, yo no soy de eso. Y dice la Biblia que hasta comenzó a perjurar que él no, se comenzó a decir malas palabras, a hablar como que fuera alguien que de verdad no creía en Dios. Y él se sintió así. Él tuvo que venir después de su resurrección el Señor a restaurarlo para que él pudiera volver a ser el que era y aún mejor. Pero a nosotros también nos pasa, fíjese. Muchas veces nosotros recibimos esa presión, esa aflicción que nos quiere apartar, que nos quiere debilitar en la fe de las personas que están alrededor, de influencias externas. ¿Qué clase de presión reciben, por ejemplo, los jóvenes para apartarse del camino del Señor? ¿O no reciben presión los jóvenes? ¿Verdad que sí? Les ofrecen un cigarro, les ofrecen una cerveza, les ofrecen droga, les ofrecen un camino más fácil. No, hombre, mira, si quieres pisto, venite, vas a ver, vamos a ir a hacer algo y rapidito vamos a levantar ahí. ¿Sí? O reciben presión también las señoritas, ¿verdad? Para poder fornicar, para poderse entregar a un muchacho antes de casarse, o para actuar de cierta manera, vestirse de cierta manera, ir a lugares que no son correctos. Pero vemos a los que están alrededor que lo hacen y nos dicen, no, hombre, si eso es bien divertido, ¿y para qué te vas a estar guardando? ¿Para qué vas a estar haciendo las cosas de la manera aburrida? ¿Para qué vas a estar siendo buena tierra? Y nos ofrecen un camino alternativo que parece bueno, parece divertido, pero al final de eso, ¿qué se encuentra? ¿Qué encuentran al final? Los muchachos que de temprana edad comienzan a fumar. Cáncer, ¿verdad? Enfermedades. Si hoy genera tantas enfermedades eso, que ahora tienen la obligación de poner en las cajetillas. ¿Ya han visto lo que ponen en las cajetillas ahora? Una foto de personas con cáncer de las partes del cuerpo ahí todas quemadas por el humo, por el alquitrán, todo eso. Porque eso es terrible. Pero aún ahora a los jóvenes se lo siguen ofreciendo. Y los jóvenes sienten que es muy cool andar ahí con el cigarro, ¿eh? ¿Por qué? Porque son las mentiras del enemigo y el enemigo es especialista en mentir. Si él es el padre de la mentira. Y la bebida, el cigarro, perdón, la cerveza, el alcohol, ¿qué es lo que lleva al final? ¿Lleva algo bueno o lleva algo malo? Lleva a la cirrosis, sí, a otras enfermedades y también a la destrucción de la misma reputación de la persona, de sus familias, de su propia vida. Caen en depresión. ¿Por qué? Porque al principio se mira, bueno, no, hombre, mira qué chivo, que vamos allá, entre todos nos divertimos y todo. Sí, pero ya cuando agarra el vicio, híjole, eso es terrible.
Y esas son las presiones que el enemigo nos pone. Escuchamos la palabra y decimos, sí, eso se oye bien, pero después viene la presión de otro lado y comenzamos a decir, no, pero es que quizás mejor no. Y la palabra que iba creciendo, ¿qué pasa? Se muere, se quema. ¿Y será que solo los jóvenes reciben presión de las demás personas? Para los que estaban durmiendo. ¿Sí? ¿Será que solo los jóvenes reciben presión así? ¿O los adultos también recibimos eso? ¿Sí? Vienen influencias externas y dicen, no hombre, mira, yo creo que aquella te está haciendo ojitos, ¿ves? Yo creo que aquel está interesado en vos. Y ya tiene su esposita, su esposo en casa. Híjole. Comienza a decir, no hombre, no seas pasmado, si nadie se va a dar cuenta, ¿eh? Gasta el dinero en aquella cosa, ¿y para qué vas a estar yendo el diezmo y vas a la iglesia, el 10% de todo? Híjole, sí, sos pasmado, te tienen lavado el coco, ¿eh? Cuando la palabra de Dios dice que debemos de honrar al Señor con nuestros bienes, porque de Él viene nuestra provisión, y la palabra de Dios es verdad, y vienen los mentirosos y nos dicen otras cosas, y hay unos que les creen a los mentirosos, miren, en lugar de seguir creciendo, se van debilitando. Hay muchas influencias externas y nosotros tenemos que ponerlos delante de la lupa de la palabra de Dios. Examinen lo que le dicen las otras personas. Examinen lo que le dicen en la iglesia. Mire, hay muchos que en la iglesia los han engañado. ¿Saben por qué? Porque para el crecimiento en esta parábola se necesitan tres cosas. Necesita un sembrador, necesita una buena semilla y necesita una buena tierra. Pero hay quienes miran una mala semilla y dicen, con esta me voy. Si al final lo que hay que hacer es ser bueno. Y llegan a tocarles ahí, llegan a tocarle la puerta a los testigos de Jehová, a decirles que miren, que sí, que Jesús es bueno, pero que Él no es Dios, pero que hay otro Dios. O vienen los mormones y le dicen, no, que usted mismo puede llegar a ser Dios. Porque eso es lo que enseñan los mormones, no se lo dicen de entrada. Pero ellos dicen que Jesús es un Dios y que tiene un Padre y que ese Padre tiene otro Padre y que usted puede llegar a meterse ahí también, usted puede llegar a ser un Dios si usted hace buenas obras, si usted sigue no sé qué. Pregunte, averigüe. ¿Por qué? Porque muchas veces la mentira llega así disfrazada y parece buena semilla, pero no es buena semilla. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos recibiendo viene de Dios? Pues le preguntamos a Dios. Se lo preguntamos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Espíritu Santo, ¿será que esta persona me está viniendo a decir que hagamos cosas buenas? ¿Me está diciendo cosas que son correctas? Si el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones, Él da testimonio a nuestro espíritu. Él nos puede hablar y decirnos si lo que estamos escuchando, si lo que estamos recibiendo nos va a edificar o nos va a debilitar. Ahora veamos los siguientes. Dice en el versículo 7, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, los espinos, el Señor Jesús explica más adelante que son el afán y la ansiedad del mundo. Ustedes han conocido personas que viven con ansiedad. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden dar ansiedad? Nos puede dar ansiedad, qué sé yo, las necesidades económicas. A veces pensar, híjole, no tengo cómo pagar esto. Y mañana tengo que pagar tal cosa. Y hoy es hoy es 1 de mes, ya pasó, ¿verdad? Y esta semana fue difícil porque fue fin de mes. Y había que pagar esto y pagar lo otro. O nos da ansiedad también la situación social. Es que yo no sé si me van a hacer algo. Es que yo no sé. Y es que aquí dicen que está bien peligroso. Y es que aquí ya nadie sabe si va a regresar a su casa. Y eso nos da ansiedad. Son cosas que vienen de adentro, que permitimos que en nuestro corazón comiencen a crecer otras cosas. Las presiones internas, podríamos decirlo, o las influencias internas. Y permitimos que la ansiedad nos distraiga de la palabra de Dios. Pensamos que a veces lo más importante es qué piensan las personas de nosotros, o qué es lo que nos va a pasar, cuando nosotros lo que tenemos que recordar es que ¿quién es nuestro socorro? ¿Quién es? Jesús, Dios. ¿A quién podemos correr cuando estamos en necesidad? A Él, si somos fieles. Sí, y miren, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Entonces en Él podemos encontrar las respuestas. Ahora, si yo me pongo, híjole, a saber cómo voy a hacer, y me trueno los dedos y comienzo, no es que hoy ni voy a poder ir a la iglesia, hoy ni voy a poder orar, hoy tengo que trabajar, hoy tengo que ir aquí, hoy tengo que ir allá, hoy tengo que andar con cuidado, tengo que estar pendiente de los muchachos.
¿Sí? O los muchachos ahí clavados en los exámenes, clavados en el colegio, clavados en los amigos, clavados en otra cosa. Sí, está bien, hay cosas importantes, hay que dedicarle tiempo al trabajo, hay que dedicarle tiempo a la familia. Hay que dedicarle tiempo a los estudios, por supuesto que sí, pero no tenemos que dejar de aferrarnos a la palabra de Dios también. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios, si Él mismo es la sabiduría, ¿sí? Y Él da abundantemente y sin reproche a los que se lo piden. Pero entonces en Él está la respuesta. Pero a veces permitimos que en nuestro corazón comiencen a crecer otras cosas, que esas otras cosas ya no nos dejan que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones. Esas cosas nos distraen, esas cosas ocupan nuestra mente y deberían de ser cosas, sí, que están en nuestra mente, claro, está bien, pero no debería de ser lo más importante. Lo más importante siempre debe ser Dios. ¿Cómo vamos a triunfar? Si le damos importancia a otras cosas y le dejamos un rinconcito a Dios, o si le damos la importancia a Dios y permitimos que Él vaya haciendo que las demás cosas pasen. Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos estaba queriendo enseñar. Pero miren, hubo otro tipo de semilla. Dice, pero parte cayó en buena tierra, en el versículo 8, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hay quienes, miren, es difícil, pero hay quienes se mantienen fieles. Le dan a la palabra de Dios ese lugar en su corazón. Permiten que su corazón sea una tierra nutritiva, una tierra fértil para que la palabra de Dios crezca y lleve fruto. Cuando hacemos eso, cuando le permitimos eso al Señor en nuestros corazones, el Señor nos cuida, hermanos. Dice la Biblia que al que lleva fruto, Él lo va a limpiar para que lleve aún más fruto. Pero al que no lleve fruto, ¿qué va a pasar? Lo va a cortar. ¿Sí? El Señor quiere cuidarnos, el Señor quiere vernos fructíferos, quiere vernos con producción abundante, quiere vernos que seamos testimonio de lo que Él puede hacer en la vida de las personas. Pero Él quiere que nosotros le demos la importancia a su palabra, la importancia a la palabra de Dios. Fíjense que los bomberos enseñan algo. Cuando ellos quieren enseñar, por ejemplo, a los bomberos que están entrenando, ellos enseñan el triángulo del fuego. ¿Quiénes ya habían escuchado del triángulo del fuego? Ellos dicen los bomberos, para que haya fuego se necesitan 3 cosas: combustible, oxígeno o aire, ¿verdad? Y calor. Si una de las 3 cosas no está, el fuego se apaga. Entonces, por eso es que los bomberos le echan agua al fuego. Mire, yo sé que si le echo agua al fuego se apaga, sí, pero ¿por qué? Porque el agua enfría lo que está tocando. Y aunque el combustible ahí está y el aire ahí está también, como se enfría la madera o el papel o lo que sea que se está quemando, entonces el fuego se extingue. De igual modo se puede hacer quitando el oxígeno. Ustedes saben que una forma que si hay un fuego, si un fuego se puede apagar es poniéndole como una colcha encima o algo por el estilo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya no le llega oxígeno. Y otra forma es apartando el combustible, que eso también lo hacen los bomberos. Por ejemplo, cuando hay un incendio forestal, ellos vienen y hacen un surco, una zanja amplia, donde quitan la maleza para que el fuego ya no pueda seguirse esparciendo, ¿verdad? Viene el fuego quemando la maleza, pero cuando llega a esa zanja que los bomberos han abierto, ya no puede pasar porque ya no hay más combustible. Entonces, estas son las técnicas que usan los bomberos para extinguir el fuego. Pero para que haya fuego, se necesitan esos 3 ingredientes. Ahora, los bomberos prestan un gran servicio a la sociedad. No me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir. Para que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones también se necesitan 3 cosas. Hay un triángulo también, podríamos decir. Se necesita un sembrador, que es la persona que esparce la palabra. En el caso de la parábola, el Señor Jesús mismo estaba esparciendo la palabra. La palabra es la semilla, Él mismo lo dijo. Y también se necesita un buen suelo. En el ejemplo que vemos hay 3 ingredientes: un sembrador, una palabra y un buen suelo. Y esas 3 cosas permiten que haya crecimiento, que haya un testimonio vivo del beneficio que da la palabra de Dios. Si usted quita una de esas 3 cosas,
No funciona. Si usted quita la buena tierra, no va a haber un buen crecimiento. Si usted quita la buena semilla, tampoco va a haber un buen crecimiento. Si usted quita el sembrador, tampoco va a haber un crecimiento. Esos son los tres componentes que el Señor puso en esta parábola. Pero el enemigo es especialista en tratar de destruir eso, en tratar de prevenir que haya ese crecimiento en nuestros corazones. Fíjense que nosotros, en nuestra casa, estábamos teniendo problemas en el jardín. Yo tenía un conejo. Bueno, era de la Bibi, ¿verdad? Habíamos comprado, de mi hija, habíamos comprado un conejito chiquito y lo pusimos en el jardín. No teníamos un jardín grande, era un jardín pequeño. ¿Qué les digo? Quizás si me paro como uno de los cuadros estos, digan, quizás un poquito menos, que era como de 4,5 por 4,5, como un cuadro de estos de concreto. Y ahí teníamos grama. Entonces pusimos el conejito ahí en el jardín, le sacábamos zanahoria, le sacábamos, bueno, comida de conejo nunca le dimos, siempre le estábamos dando así lechuga, cosas así. Pero al conejo le encantaba comerse el zacate y teníamos una mata de huerta también, de guineos. Entonces el conejo vino y se comió todo el zacate. Ya solo teníamos tierra, ¿verdad? Después vino el conejo y como ya no había zacate, cuando se terminaba la comida que le dábamos iba a rascar la huerta. Así que se comió el tronco de la huerta se cayó y se murió y el conejo se murió de indigestión. Entonces ya no teníamos ni conejo, ni huerta, ni zacate. Entonces cuando comenzó a llover, ¿qué pasó con la tierra? Se lavó la tierra y se nos tapó el desagüe. Y en una de esas se nos inundó la casa porque comenzó a llover bastante, se nos metió el agua se fue para adentro. Uno de los baños de la casa está así como para abajo, debajo de la grada, y ahí se nos hizo una piscina. Así que ya teníamos una piscina de lodo y bueno, para no hacerles largo el cuento, estuvimos a pelear con eso. Por más que lo intentamos destapar, costaba destaparlo y cuando yo lo lograba destapar por fin, se volvía a tapar. Entonces hicimos algo. Dijimos, no, aquí de plano que hay que hacer algo. Y con la ayuda de unos hermanos, levantamos todo el suelo del jardín, quitamos una altura así como de, quiero ver, ¿cuánto es que mide un ladrillo de esos de alto? 20 centímetros, porque cabal, en el muro, sacamos la medida, bajémosle un ladrillo, un ladrillo de alto, y le quitamos, salieron, de un pedacito así, salieron 2 camionadas de tierra, pero del camioncito del colegio. Salieron 2 camionadas de tierra y la fuimos a botar y ya quedó el hoyo. En eso llovió también, pero gracias a Dios ya no se nos metió el agua. Y ya después metimos grava, metimos arena y en la parte que íbamos a enladrillar, y enladrillamos una parte y en el resto dejamos el arriate, ¿verdad? A la orilla. Y ahí fuimos al vivero a comprar tierra negra. Y la pusimos las plantitas. Y mire, las plantitas se pegaron. Ahí están dando flores. Llovió bastante. Ayer cayó una gran lluvia. Y gracias a Dios ya no tengo que salir corriendo a mojarme a ver que no se me mete el agua a la casa. Pero nos tocó cambiar el suelo completamente. ¿Por qué? Porque el suelo que estaba ya se había arruinado. Ese conejo que terminó muriendo, ese me había arruinado el suelo. Se había lavado todo lo de encima. Sí, no, estoy alegre que se haya muerto el conejo. Entonces, a veces es necesario también hacer eso en nuestros corazones, fíjense. A veces nuestros corazones quizá no son la tierra más fértil que pueda haber. ¿Por qué? Porque puede que ya estemos curtidos a veces de estar oyendo lo mismo, y ya no permitimos que la palabra crezca en nuestros corazones. O a veces estamos demasiado influenciados por el mundo, o demasiado preocupados en nuestro corazón de nuestras propias cosas. Pero ¿sabe qué? El Señor es bueno. Y el Señor está dispuesto a seguir insistiendo, a seguir ayudándonos para que nosotros podamos llevar ese buen fruto. No es que si usted nació con corazón de camino, ¿verdad? Con corazón duro, así se va a quedar. Si el mismo Señor les dijo a los israelitas que Él iba a cambiar esos corazones de piedra que ellos tenían y les iba a poner corazones de carne, corazones suaves, en los cuales iba a estar escrita su palabra. Y eso es lo que el Señor puede hacer en nosotros. Probablemente nosotros tengamos un corazón que ya comenzó a dar un poco de fruto, pero que todavía tengamos parte de nuestro corazón que tiene espinos, que hay cosas que de verdad nos hacen olvidarnos que somos cristianos, que pueden ser los enojos, las cóleras, ¿verdad? ¿Sí? O puede que haya un cierto pecado por ahí, desagradable al Señor,
Puede que las malas palabras todavía nos cueste dejarlas. O puede que si pasamos por ciertos lugares nos acordamos de cosas que no son agradables al Señor. O puede que haya personas externas, familia, a veces amigos así entre comillas, ¿verdad? Compañeros de trabajo, de estudio que nos están influenciando a hacer otras cosas, pero nosotros tenemos la oportunidad de apartar esas cosas. El Señor es especialista en hacer las cosas nuevas, en cambiar las cosas que no necesitamos. Y podemos pedirle al Señor que haga en nosotros lo que nos tocó hacer nosotros en el patio. Sacar la tierra que no le gusta y que nos ponga tierra buena. Que seamos en nuestros corazones un lugar donde Él pueda venir y ver fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol o templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice la palabra. Ese es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros, pero a veces no crece. A veces cuesta que crezca. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de cambiar las cosas que hay en nuestro corazón. Comienza a pensar, ¿cuáles son esas cosas, esas actitudes que hay en su vida? Esas amistades o esas personas que no le permiten que la palabra de Dios crezca. ¿Cuáles son esos pensamientos? Que cuando vienen esos pensamientos, se me olvida que de verdad el Señor es el centro de mi vida. Sí, ¿verdad que todos nos enfrentamos a eso? Sí, hay cosas así en nuestra vida y en la vida de cada uno son diferentes. Miren, estudiábamos también hace unos días la parábola del joven rico. El joven rico que fue la única persona que vino delante de Jesús y se fue triste. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que tenía que vender las cosas que tenía y seguirlo a Él. Y él dijo, ay no, pero es que las cosas que yo tengo, no, si es que me ha costado, o me las dejaron mis papás, o no sé cuál fue el caso de este joven rico, pero él tenía muchas cosas y por el materialismo, él prefirió dejar a Jesús en segundo plano. Y él se fue triste. Y a veces el materialismo también a los cristianos nos afecta, fíjense. Cuando todas las cosas que tenemos o las que logremos llegar a tener se van a terminar pudriendo. Si aquí la polilla y el orín corrompen, dice el Señor. Mejor hagamos unos tesoros en el cielo. Tratemos de desarrollar en nuestras vidas ese fruto, ¿sí? Busquemos esas cosas. Apartemos de nuestras vidas las cosas que evitan que la palabra del Señor crezca. Entonces la pregunta con que yo les quiero dejar en sus corazones y en mi corazón también es: ¿qué cosas podemos hacer para mejorar el tipo de suelo que es nuestro corazón? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que cambiar para que la palabra de Dios crezca y seamos de testimonio aquí, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestra ciudad, en los lugares donde estamos? Que la gente nos pueda ver y vean que llevamos un fruto, y no un fruto que al final lleva camino de muerte, sino que un fruto de vida, que podamos ser testimonio de la bondad de Dios. Amén. Entonces oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a ser mejores para Él. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque en ti hay salvación y vida eterna. Y gracias Señor porque tú nos quieres ver creciendo, llevando fruto, esparciendo tu semilla por el mundo, Señor, para poder rescatarlo, Señor. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Jesús, tú viniste para que tengamos vida y vida abundante, Señor. Esa vida abundante es la que anhelamos, Señor. Queremos tener vida abundante cuando estemos en nuestra casa, Señor. Queremos sentir que disfrutamos una vida abundante. Cuando salimos de nuestra casa, también queremos sentir que tenemos una vida abundante, Señor. Cuando estamos trabajando, Señor, cuando estamos compartiendo con nuestros hermanos y hermanas, queremos sentir esa vida abundante, Señor. Permite que nuestros corazones sean un suelo fértil para tu palabra, Señor. Que tu palabra crezca en nosotros y lleve fruto, Señor. Que ese fruto sean otras personas más que logren ese éxito, Señor, que tú quieres en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a encontrar en nuestra vida las cosas que estorban al crecimiento. Ayúdanos, Señor, a encontrar también a esas personas
que no nos quieren ayudar, Señor. Y si nos vas a usar a nosotros para rescatarlos, úsanos, Señor. Danos el valor de hablarles, de decirles, hay un camino diferente, hay una forma diferente de actuar. Pero si no van a ser salvas esas personas por nuestro testimonio, apártalas de nosotros, Señor. Que no ahoguen la palabra que quiere crecer en nosotros. Ayúdanos, Señor. Permítenos llevar fruto. Permítenos ser como esas personas que encontramos también en tu misma palabra, que por el testimonio de ellos, sus familias, sus amigos fueron salvos, Señor. Que ellos llevaban y les decían, hemos conocido a uno que es el Mesías. Ser como aquella mujer samaritana, Señor, que a pesar de que era despreciada por su pueblo, ella llegó a contarles que en el pozo se había encontrado al Hijo de Dios y el pueblo entero salió a conocerte, Señor. Permítenos, Señor, también ser como Cornelio, que invitó al apóstol a su casa, invitó a sus amigos y permitió que en su casa se predicara tu palabra, Señor. Que tu semilla fuera esparcida y que llevara fruto, Señor, tantas personas que fueron salvas ese día. Permítenos, Señor, a nosotros crecer y ser instrumentos tuyos, Señor, porque este mundo te necesita, Señor. Nuestro país te necesita, nuestra familia te necesita y nosotros te necesitamos, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a apartar el mal de nosotros, Señor, a sacarlo de en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú hables a los corazones de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tú les indiques qué es eso que hay en sus vidas ahorita, que está siendo estorbo, Señor. Que les pongas la carga, Señor, de apartar el estorbo de su vida, para que puedan ser tierra fértil para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu semilla sigue cayendo en nuestros corazones, día tras día, Señor, semana tras semana. Permítenos, Señor, ser testimonio de tu amor, de tu bondad, Señor, a través de nuestras vidas. Permítenos servirte, Señor. Permítenos alcanzar a otros para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.